Tus bacterias piensan contigo. Lee en exclusiva un capítulo de este libro imprescindible dedicado a la conexión entre intestino y cerebro, microbiota y sistema nervioso, Silvana Tapia. En un experimento realizado en 2011 por científicos del Instituto Karolinska de Suecia, mostró que los ratones sin microbiota intestinal tenían comportamientos muy peculiares. Mientras que los ratones con microbiota reaccionaban con cautela ante situaciones nuevas, los ratones sin microbiota mostraban un comportamiento más audaz y exploraban su entorno sin miedo. Cuando se analizó su cerebro, los investigadores encontraron que estos ratones tenían niveles alterados de algunos neurotransmisores, que desempeñan un papel clave en la regulación del estrés y la ansiedad. Para confirmar la relación con la microbiota, los científicos trasplantaron bacterias intestinales de ratones con microbiota normal a ratones sin microbiota, y en poco tiempo estos mostraron un comportamiento más reservado y cauteloso. La relación entre la microbiota intestinal y el sistema nervioso es un tema de gran interés en la ciencia moderna, ya que ambos están estrechamente conectados a través del llamado eje intestino-cerebro. Este eje implica una comunicación bidireccional entre la microbiota del intestino y el sistema nervioso central, SNC, mediada por señales tanto de tipo neuronal, endocrina e inmunitaria. Hoy en día, se sabe que la microbiota intestinal juega un papel crucial en la maduración y desarrollo del sistema nervioso central, especialmente durante las primeras etapas de la vida. Además, su desequilibrio o disbiosis puede tener implicaciones en diversas enfermedades neurológicas y trastornos psicológicos como ansiedad, depresión, déficit cognitivo, percepción del dolor e incluso trastornos del espectro autista. Por otro lado, las alteraciones en el sistema nervioso también pueden afectar la microbiota intestinal, creando un círculo vicioso que contribuye al desarrollo de enfermedades funcionales gastrointestinales, como el síndrome de intestino irritable o enfermedades inflamatorias intestinales, como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Pero vamos por partes. ¿Qué significa un eje intestino-cerebro? Con ello nos referimos a una compleja red de comunicación bidireccional que conecta el sistema nervioso central con el sistema nervioso del intestino, o entérico. Esta conexión juega un papel esencial en el control de múltiples funciones fisiológicas y en la interacción entre el cerebro y el intestino. El sistema nervioso entérico se considera una parte del sistema nervioso autónomo y regula procesos clave como la motilidad intestinal, la secreción de ácidos, la función de la barrera epitelial, la permeabilidad intestinal y las respuestas inmunitarias de la mucosa. El eje intestino-cerebro no solo implica una comunicación llevada a cabo por neuronas, sino que también integra señales neuroendocrinas e inmunológicas, que tienen efectos tanto en el sistema digestivo como en el sistema nervioso central. ¿Qué significa eso de señales neuroendocrinas? Son señales o mensajes químicos que el cerebro y las glándulas endocrinas, estructuras especializadas del cuerpo que producen y secretan sustancias necesarias para diversas funciones fisiológicas, envían al resto del cuerpo regulando ciertas funciones fisiológicas. Por ejemplo, cuando estás estresado, tu cerebro les dice a tus glándulas suprarrenales que liberen cortisol, una hormona que ayuda a tu cuerpo a reaccionar ante situaciones de emergencia. Por otro lado, las señales inmunológicas son mensajes enviados por el sistema inmunitario para proteger al cuerpo de infecciones o daños. Por ejemplo, si hay una inflamación en el intestino, el sistema inmunitario puede enviar señales para combatir lo que está causando el problema. En el eje intestino-cerebro, esto significa que el intestino puede influir en el cerebro y viceversa, mediante hormonas y otras moléculas que regulan aspectos como el estado de ánimo, la digestión y la respuesta al estrés. Por ejemplo, la microbiota intestinal produce metabolitos y precursores de neurotransmisores como serotonina, GABA, dopamina y catecolaminas, que influyen en la comunicación entre el intestino y el cerebro. A través de la modulación del triptófano,
los AGCC y ciertas moléculas inflamatorias, la microbiota puede afectar la función cerebral y la comunicación en el eje intestino-cerebro. Existen múltiples ejemplos que demuestran la influencia del eje intestino-cerebro en el comportamiento y la fisiología. Un ejemplo de esta interacción es el P-cresol, un compuesto producido en el intestino grueso por bacterias que degradan proteínas de los alimentos. Se ha demostrado que el P-cresol puede inducir conductas de ansiedad en modelos animales. El nervio vago, de vago no tiene nada. El nervio vago es uno de los nervios más largos y complejos del cuerpo humano. Es una parte crucial del sistema nervioso autónomo y controla funciones involuntarias esenciales para la vida, como la digestión y la frecuencia cardíaca. Su nombre, vago, proviene del latín y significa errante, debido a su recorrido extenso y ramificado por el cuerpo. Este nervio juega un papel fundamental en la comunicación rápida y directa entre el intestino y el cerebro, actuando como un canal que recibe, pero también emite señales. Además, la actividad del nervio vago influye en la microbiota intestinal, regulando su equilibrio y contribuyendo a la interacción entre el intestino y el cerebro. Existen moléculas que promueven la inflamación que pueden incrementar la permeabilidad de la barrera epitelial intestinal, y como consecuencia, estas y otras señales inflamatorias de la microbiota ahora pueden viajar al sistema nervioso central. Además, por si fuera poco, esto también afecta la barrera hematoencefálica, alterando su permeabilidad y facilitando la entrada de moléculas que podrían perjudicar el cerebro. Sin embargo, no solo los metabolitos bacterianos proinflamatorios influyen en la comunicación entre la microbiota intestinal y el sistema nervioso. También existen otros compuestos que participan en la transmisión de señales por el sistema nervioso, regulando funciones como el estado de ánimo, la memoria y otros procesos cerebrales. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el glutamato, que es un mensajero excitador producido por ciertas bacterias. Tiene un papel muy importante en la activación neuronal, favoreciendo la comunicación entre las células del cerebro. Otro compuesto relevante es el butirato, que tiene propiedades antidepresivas y neuroprotectoras. La serotonina, conocida como el neurotransmisor de la felicidad, se produce en el intestino, más del 90%, y se encarga de regular el estado de ánimo o el sueño a través de la producción de melatonina, entre otros. El ácido láctico también es producido por bacterias. Una vez en el cerebro, puede metabolizarse, convertirse en otra molécula que ser utilizada por las neuronas como fuente de energía. También contribuye a la plasticidad sináptica y al desarrollo de la memoria. ¿Y las vitaminas? Como ya hemos mencionado, algunas bacterias intestinales producen vitaminas esenciales, como el ácido fólico, vitamina B9. Esta vitamina, en su forma activa, puede atravesar la barrera hematoencefálica y desempeñar un papel clave en la salud mental y la regulación del estado de ánimo. Su déficit se ha asociado con un mayor riesgo de depresión. Estos son algunos de los metabolitos beneficiosos, pero cuando la microbiota entra en disbiosis, pueden producirse moléculas con efectos negativos. Un ejemplo es el indol, un compuesto de origen bacteriano que, si su metabolismo se altera, puede favorecer el desarrollo de síntomas depresivos y trastornos del estado de ánimo. Por tanto, a través de su conexión con el nervio vago, la microbiota tiene la capacidad de alterar la actividad de los neurotransmisores en el cerebro, afectando la química cerebral y en el estado de ánimo y el comportamiento. Pero, ¿mariposas en el estómago? En realidad, es estrés. Todos hemos sentido alguna vez ese cosquilleo en el estómago antes de una situación estresante, como un examen, una entrevista importante o por escribir un libro. Lo curioso es que no es solo una sensación psicológica, sino que tiene una base científica. El estrés modifica la composición y la diversidad de la microbiota intestinal,
Y a su vez, la microbiota influye en la respuesta del organismo al estrés. En estudios con ratones sin microbiota, se observó que tenían niveles más altos de corticosterona, equivalente al cortisol en humanos, la hormona del estrés, y mostraron comportamientos más ansiosos. Pero lo más sorprendente es que este efecto también ocurre en humanos. Se han encontrado diferencias en la microbiota intestinal de personas con trastornos de ansiedad y depresión en comparación con personas sin estos problemas. Ratones con microbiota y con Alzheimer, pese a que la enfermedad de Alzheimer es exclusiva de humanos, en ratones existen modelos experimentales que presentan características similares. Los estudios con ratones libres de microorganismos han arrojado hallazgos sorprendentes sobre la posible relación entre la microbiota intestinal y los procesos neurodegenerativos asociados al Alzheimer. En experimentos recientes, ratones a los que se les trasplantó microbiota de pacientes con Alzheimer desarrollaron déficit en la cognición y en la formación de neuronas en la región del hipocampo. Todos los estudios han proporcionado información valiosa, aunque todavía quedan muchas incógnitas por resolver. Esperamos que dentro de poco estemos en condiciones de curar esta enfermedad, retrasar su aparición o mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Microbiota. Dulces sueños. La microbiota intestinal desempeña un papel crucial en la regulación del sueño, ya que influye en la producción de mensajeros clave que afectan los ciclos de sueño y vigilia. Diversos estudios han explorado la conexión bidireccional entre el sueño y la microbiota, destacando cómo un microbioma equilibrado puede influir en la calidad del sueño. A la vez, los trastornos del sueño pueden alterar la microbiota intestinal, creando un ciclo perjudicial. En experimentos con ratones, los investigadores les privaron de sueño durante varias noches consecutivas y luego analizaron su microbiota intestinal. Descubrieron que los ratones privados de sueño tenían una microbiota alterada, con un aumento en bacterias asociadas a la inflamación. Sin embargo, cuando estos ratones recuperaban el patrón de sueño normal, su microbiota también volvía a equilibrarse. Esto sugiere que la falta de sueño puede disminuir la diversidad microbiana, pero el daño podría ser reversible con un descanso adecuado. Y es que la microbiota intestinal produce metabolitos que influyen en la síntesis de serotonina, un neurotransmisor que actúa como precursor de la melatonina, la hormona principal responsable de regular los ritmos circadianos y promover el sueño. Además, la microbiota intestinal influye en la producción de GABA, que tiene efectos relajantes y que es crucial para la calidad del sueño. Además, un estudio encontró que la privación de sueño alteraba la microbiota intestinal, favoreciendo cambios metabólicos que aumentaban la ingesta calórica y la acumulación de grasa. O sea, que además no dormir bien, también podría fomentar el aumento de peso. ¿Y el jet lag? Cuando viajamos y cambia el uso horario, no solo tu cerebro está desorientado, tu microbiota también. Un estudio con tripulantes de vuelos intercontinentales encontró que, tras viajes largos, su microbiota intestinal sufría cambios significativos, reduciendo la diversidad bacteriana y aumentando las bacterias proinflamatorias. La microbiota y el reloj biológico. El cuerpo sigue un ritmo interno conocido como ritmo circadiano, un ciclo de aproximadamente 24 horas que regula procesos fisiológicos esenciales como el metabolismo, la producción de hormonas, la temperatura corporal y el sueño. Sin embargo, lo que muchos no saben es que la microbiota intestinal también sigue su propio ritmo circadiano, sincronizándose con los hábitos de alimentación y el ciclo luz-oscuridad. Estudios en ratones de laboratorio han demostrado que la composición y función de la microbiota intestinal varía entre el día y la noche, influenciadas por los patrones de alimentación, la actividad física y el descanso. Durante la fase nocturna, cuando los ratones están más activos y comen, se modifica la composición microbiana, con un aumento de bacterias implicadas en la fermentación de carbohidratos y producción de energía.
Durante el día, cuando descansan, predominan bacterias asociadas a la reparación del epitelio intestinal y el mantenimiento de la barrera intestinal, regulando el equilibrio u homeostasis intestinal. Por tanto, la producción de AGCC y precursores de neurotransmisores fluctúa según el momento del día, lo que sugiere una comunicación entre la microbiota y el reloj circadiano del huésped. Cuando los ritmos circadianos se alteran artificialmente, como en estudios donde los ratones son expuestos a luz constante o tienen horarios de alimentación irregulares, su microbiota pierde estabilidad, lo que lleva a un aumento de bacterias inflamatorias y a un metabolismo más ineficiente. ¿Qué ocurre en humanos? En humanos, la microbiota también sigue un ritmo circadiano. Estudios en modelos animales sugieren que alteraciones en los patrones de sueño y alimentación, como el trabajo nocturno o la alimentación desordenada, pueden afectar a su equilibrio, aumentando el riesgo de enfermedades metabólicas e inflamatorias. La microbiota no solo responde a lo que comemos, sino también cuándo lo comemos y cuándo dormimos. Mantener un horario regular de sueño y comidas podría ser clave para un equilibrio intestinal saludable y un metabolismo eficiente.